Espíritu Santo. Por eso él dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. O tratando de entender, que entendamos tanto como usted como yo, que es indispensable ser bautizado en agua y en el Espíritu. O en el Espíritu y en agua. Porque si hablamos en Hechos de los Apóstoles, el primer hermano, si hablamos gentil que fue bautizado, ¿se recuerdan ustedes cuando Pedro fue con los 7 más a la casa de ese hombre militar, cuando le dijo que el ángel se le apareció? Y mientras Pedro enseñaba la doctrina, el Espíritu Santo cayó sobre él y con los que todos estaban. Y él dijo, ¿acaso se puede impedir de que ellos también sean bautizados en agua, igual que fueron bautizados con el mismo Espíritu? Por eso le dije, es necesario tener los dos bautizos, pero hay que creer. Ahora, ¿por qué no ocurren los milagros? Los milagros no ocurren por nuestra conducta, por nuestro pensamiento, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar. Por eso los milagros no ocurren. Y Dios quiere hacer milagros. Él dice en su palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Pero ¿cuántos creen en el Señor? Hay muchos que dicen, muchos me dirán, o sea, la palabra de Dios dice, muchos me dirán en aquel día, Padre, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él os declarará, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, 2 puntos muy elementales. Hay hermanos que por su infinita misericordia, Dios los usa en milagros, pero sus vidas íntimas están choretas delante de Dios. Y a eso es lo que Dios se refiere, porque los dones y el ministerio son al que Dios se lo entregó. Y si muere en pecado, se llevará sus dones y su apostolado al infierno, como se fue en el apostolado Judas Iscariote. O sea, tenemos que andar delante de la presencia de Dios puro, sin falsedad, sin engaño, cada día escudriñando las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. La fe. Jesucristo se maravilló, porque Él dice esta palabra: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos. Depende de ti y de mí cómo andamos delante de la presencia de Dios, para no decir de los ojos, delante de la presencia de Dios. Porque si tú crees que Jesús está en ti, entonces, y yo creo que Jesús está en mí, me da a mí entender que estamos caminando bien. Porque a Él no lo vamos a engañar, a Él no lo vamos a mentir, porque sabe que está en nosotros, porque hemos creído que está en nosotros y estamos caminando rectamente. No estamos fallando, no estamos pensando mal, estamos más bien cada día mejorando nuestra vida, cada día actuando de una manera distinta, cada día actuando de una manera mejor, por el cual Jesucristo hace en nosotros proezas, hace en nosotros milagros, hace en nosotros maravillas, y andamos caminando quieta y reposadamente donde andemos, porque la presencia de Dios va con nosotros, porque la presencia de Dios va en nuestras vidas, la presencia de Dios fluye. Y cuando pasamos caminando, la gloria de Dios se manifiesta y los enfermos se sanan. Como decía la palabra en el en el Nuevo Testamento, cuando pasaba al menos la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque él creyó en el Señor. Pedro creyó en convicción, en la certeza seguro de que Jesucristo es nuestro libertador, es nuestro Dios, es nuestro Rey. Muéstrame tus obras por medio de la fe. Si tienes fe, muéstrame las obras. Hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar. En el Evangelio, los 4 evangelios, los recomiendo. Andarás caminando con el Señor. Primero los evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría oculta que Dios quiere darle a su pueblo. Las cartas paulinas te las hará entender cuando leas los evangelios. Ese es mi consejo. Por eso en la introducción te dije que se hablaba doctrina para todas las naciones. Y a eso me refiero, que aprendamos detalladamente